Entonces, el paralelismo de datos está basado en el paralelismo de tareas porque finalmente los algoritmos que van a funcionar por debajo son algoritmos de paralización de tareas, pero vamos a ver, digamos, el enfoque para llamarlo paralelismo de datos. Vamos a ver qué es paralelismo de datos, qué operaciones hay sobre datos paralelos, cuáles son paralizables, cuáles no son paralizables, y terminamos viendo las colecciones paralelas de escala. Entonces, ya trabajamos paralelismo de tareas. Esa es una forma de paralización que distribuye la ejecución de los procesos a través de nodos de computación, ¿cierto? Y un ejemplo muy bueno es, vamos a cocinar un almuerzo. Entonces, para un almuerzo hay que hacer una entrada, hay que hacer un plato fuerte y hay que hacer un postre. Entonces uno dice, una tarea es hacer la entrada, otra tarea es hacer el plato fuerte y otra tarea es hacer el postre. Son tres tareas diferentes. Hacer una entrada no es lo mismo que hacer un plato fuerte, no es lo mismo que hacer un postre. ¿Sí? Pero esas tres tareas me hacen si las hago en paralelo, entonces estoy haciendo el almuerzo en paralelo. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa si la tarea es, si el paralelismo es distribuir los datos a través de nodos de computación? Entonces, la idea es, tengo que cocinar arroz para 10.000 personas, para 1.000. Entonces yo digo, arroz para ni me caen en una olla, ¿cierto? Entonces digo, en una olla me caben para 200, por decir algo. Entonces cojo 5 ollas y digo, ustedes ocúpense de hacer arroz para 200, 200, ustedes para 200, y en 5 ollas hago arroz para 200 de cada una, y al final las uno todas y tengo arroz para mí. Pero en todas las ollas estoy haciendo lo mismo, como la misma tarea. Entonces, en ese sentido, estoy trabajando con el mismo dato, solo que cogí el dato, que era el arroz, y lo distribuí en cinco procesos. ¿Ah? ¿En 5 qué? ¿Sí? Eso fue lo que hice. Que es diferente al otro, que es, puedo tener las tareas son diferentes, los datos son diferentes, y tengo 5 tareas en paralelo. Aquí tengo también 5 tareas en paralelo, pero son sobre el mismo dato, solamente que partí el dato en pedacitos. Por eso se llama paralelismo de datos, porque es como, tengo un dato que es muy grande y voy a procesarlo partiéndolo en pedacitos. Y eso se llama paralelismo de datos. Entonces, como el asunto es que yo ya sé que el dato es muy grande, entonces, si yo ya tuviera un algoritmo, entonces, por ejemplo, tengo mis colecciones. Entonces, si yo ya sé que es un dato muy grande y quiero trabajarlo en paralelo, yo podría decir, esta colección la quiero tener para usar algoritmos en paralelo. Fíjense que el algoritmo en paralelo puede que necesite árboles y cosas que no necesitaría el secuencial. Entonces, la colección paralela puede necesitar una estructura por debajo del dato diferente para poder paralelizar. Entonces, lo que vamos a llamar paralelismo de datos es las mismas colecciones que tenemos hoy con sus algoritmos en paralelo. Entonces, la idea básica es muy sencilla. Si tengo una tarea a realizar sobre un conjunto muy grande de datos y la quiero hacer en paralelo, entonces divido ese conjunto en subconjuntos, en pedazos. Hago la misma tarea en paralelo para los subconjuntos y combino los resultados. O sea, lo que paralelizo no es la tarea, sino los datos sobre los que se hace la tarea. ¿Sí? Por ejemplo, entonces aquí hay un ejemplo, quiero inicializar un arreglo, un momentico que para poder mostrarles esos ejemplos tengo que cerrar esto y abrir el otro. Eso. Entonces, por ejemplo, quiero inicializar un arreglo, ¿cierto? Quiero inicializar un arreglo. Entonces digo, inicializo un arreglo con este valor B.
Entonces digo, para i de 0 hasta la longitud, a x s de y, asignale b. Eso sería lo que yo haría para inicializar una regla, ¿cierto? Resulta que SBT, me falta console. Resulta que aquí yo no puse de 0 hasta length, sino a length punto par. Entonces voy a empezar por lo sencillo. El SBT que vamos a usar, necesito que tenga las colecciones paralelas de escala. ¿Qué es una colección paralela de escala? Así como hay conjuntos, como hay set, hay parset. Parset, ¿qué es? Lo mismo que los conjuntos, pero la versión que funciona con algoritmos paralelos. Así como hay list, así como hay vector, hay parvector. Así como hay cualquier colección, hay la colección en paralelo, que significa, o sea, que semánticamente es lo mismo, solo que en la implementación está hecha para que utilicemos paralelismo de datos. Entonces, esa colección se llama Scala Collection Parallel Collection. Bueno, estos converters lo que me permiten es coger, por ejemplo, un rango 1 to 1000. Ese es un rango, ¿cierto? Pero si yo quiero el mismo rango, pero para funcionar en paralelo, le digo 1 to 1000, pero en versión paralela. Eh, 1 to 1000. Ave María. Entonces, ese ya se llama range, no par range. Para uno, como programador, la diferencia no la va a notar. O sea, es como si estuviera trabajando con lo mismo. Pero cuando vaya a lanzar los algoritmos sobre ese rango, que le haga algo, pues una cosa va a ser cuando el rango era paralelo o cuando no era paralelo. O sea, los nombres de los métodos, estos son los mismos, pero la implementación que funciona debajo es la del paralelo o la del no paralelo. ¿Sí? O sea, la colección paralela no es la misma que la colección. Son dos colecciones diferentes, aunque su semántica es la misma. Bien. Entonces, cuando yo en un for, digamos, cojo aquí un rango paralelo, entonces lo que está diciendo esto es, como es un rango paralelo, yo voy a hacer el for en paralelo. No voy a hacer el for secuencial. Entonces, inicializar arreglo que había aquí, por ejemplo, si yo le digo que cree un arreglo de tamaño 10, y le digo que lo inicialice en 3, entonces pues quedó con 3. Pero esa inicialización no se hizo secuencial, se hizo paralela. Porque aquí había un dato que es el dato paralelo, o sea, es lo que llamamos paralelismo de datos, que el dato es la estructura paralela del dato, no la estructura secuencial. Y entonces los programas tienen que aprovechar que el dato está estructurado paralelo para hacer las cosas para paralelo. ¿Qué problema tiene esto cuando lo mezclamos con esta programación imperativa? Que entonces va a pasar lo siguiente. Miren este programita, llenar arreglo. Común y corriente. Este es el llenar arreglo secuencial. ¿Qué hace? Ya les muestro. Entonces coge un arreglo, creo un arreglo nuevo,
y lo puedo llenar. El arreglo nuevo se llama a partir de 1, digamos. Y entonces, ¿qué hizo eso? Llenar el arreglo a partir de 1. ¿Listo? Entonces, así como yo paralelicé esta inicialización de aquí arriba, digo, bueno, pues voy a hacer que eso se haga en paralelo. Y voy a decir, llenar arreglo en paralelo, llenar arreglo en paralelo, llenar arreglo en paralelo. Lo único que le puse fue que a este rango fuera paralelo. Fue lo único que le cambié. Como es paralelo, entonces él sabe que tiene que paralelizar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a... Bueno, aquí están dos arreglos. Vamos a llenar el primero secuencialmente con 3. A partir de 3, ¿qué digo? Y vamos a llenar el segundo en forma paralela a partir de 3. Bueno, miremos cómo quedó B. Me imagino que quedó bien. Y vamos a llenar el segundo, que es C, a partir de 3. Miremos cómo quedó C. No quedó bien. ¿Qué fue lo que sucedió según lo que ustedes ven ahí? ¿Cómo? Entonces él tenía que llenar un arreglo en paralelo, entonces lo partió en dos pedazos. Lo partió en este pedazo y lo partió en este pedazo. Entonces empezó a llenar los dos en paralelo. Pero era a partir de 1, a partir de 3, creo. ¿Por qué empezó el 1? No, ya, ¿qué es lo que pasó? Lo que empezó a llenar este arreglo a partir de 3 y este lo llena a partir del valor que había aquí, pero este no se había puesto en 9, empezó en 0. Porque acuérdense que el arreglo decía primero 0, todos decían 0. El arreglo B y el arreglo C estaban en 0. Entonces, cuando él dijo en paralelo empiece a llenar desde aquí y en paralelo empieza a llenar desde aquí, y como en la llenada él busca la anterior, entonces este empezó desde 3 porque este no fue paralelo, fue este pedacito con este pedacito. Pero este pedacito, cuando empezó, no estaba el 9 aquí, había un 0. Entonces empezó desde 0, 1, 2, 3, eso fue lo que pasó. O sea que paralelizar con estado es peligroso. Por eso paralelizar con estado nunca es bueno. Pero esto lo que quiero mostrarles es que, lo que quiero mostrarles aquí es que cuando yo pongo punto par, los algoritmos que se ejecutan adentro son los paralelos. No tengo que paralizar yo las tareas, eso ya está dentro. Entonces es una manera muy fácil de paralelizar, porque si yo simplemente digo, ponga esto par y ahora aplique el map que se aplicó es el paralelo, no el secuencial. Sí, pareciera que fueran 6 elementos y luego 3. O sea, ¿qué criterio uso para partirlo? No sé. Porque yo no manejo el algoritmo paralelo que hay debajo. Yo estoy diciendo este dato lo quiero en forma paralela, para que use sus algoritmos paralelos. ¿Cuál es el criterio para él haber decidido cómo hizo eso? No sé. Porque está... pues se nota que no lo partió igual, sí. Se nota que no lo partió igual. De pronto lo partió en 3, pero este alcanzó a funcionar, el partió en 3, este en 3, y no sé, pero estos alcanzaron a funcionar antes de que esto sea, este no alcanzó a empezar antes de que este hubiera funcionado, entonces sí cogió el siguiente como era. Pero este, como era al mismo tiempo que estos, él no alcanzó a llenar todos estos antes de que este empezara. ¿Sí? Entonces debe ser, pero puede que sí haya llenado estos 3 antes de que este empezara, entonces por eso este no quedó mal. ¿Sí? Sí. Hagámoslo con uno más grande para ver qué pudo haber pasado. Tenemos un arreglo.
Y vamos ahora sí llenar. ¿Sí? Sí, que si lo parte como... Esto es uno, yo no sé cómo hace. Este es uno porque cuando empezó a trabajar con este, yo no sé cómo parte. Pero sí lo parte en varios pedados, mire varios unos que hay ahí. Sí, es un hilo, a un hilo diferente, exacto. Cada uno de estos que empiezan uno, ahí empezó, ahí había otro hilo, y aquí había otro hilo, y aquí había otro hilo. Sí. Así lo interpreto yo. Pero entonces esta serie es, usted dice cuál dato es el dato paralelo y los algoritmos que utilizan son los que él tiene por allá debajo. Sus algoritmos allá debajo seguramente hacen tareas y cosas de este estilo, no sé. Pero usted ya no está preocupado por eso, está preocupado por cuáles datos va a usar en paralelo. Entonces, ¿qué significa el paralelismo de datos? Que la operación for, por ejemplo, parte el rango en varios subrangos disyuntos, realiza la tarea para cada uno de los subrangos y una vez haya terminado, las mezcla. ¿Cierto? Y ahí considera terminada la tarea original. Pero entonces, ¿es correcto hacerlo? Entonces, fíjense que para el for inicial sí, pero para el for siguiente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el uno dependía de cosas anteriores y el otro no. O sea, en unas tareas era independiente, en el otro no. Entonces, mezclar en general, mezclar, mezclar paralelismo con estado es peligroso, como siempre les he dicho. Entonces, pero hay cosas que si uno las hace bien, funcional, es muy útil. Entonces, miren el siguiente. Por ejemplo, vamos a mostrar el siguiente cálculo del máximo de un vector. Entonces, vamos a calcular el máximo de un vector. Entonces, eso. Entonces, aquí tengo un vector. Esta es la manera de generar un vector. Les muestro. Me faltó importar esto. Todo esto genera esto genera vector tabulate 5 i, dice que genera un vector de tamaño 5 en la posición i, pone el valor i. Entonces, el vector 0, 1, 2, 3, 4. Y el random shuffle lo que hace es como barajar ese vector y quedó barajado así. Es como un vector generado al azar con números entre 0 y 4. ¿Sí? Si yo lo hago con un número más grandecito, le digo de 10, me creo un vector con 0, 1, 2, con esos números. ¿Listo? ¿Para qué estoy haciendo así? Porque ¿cuál es el máximo de ese vector? Si yo genero un vector de tamaño 10 con los números entre 0 y 10, sin incluir el 10, ¿cuál es el máximo? El 9, ¿sí o no? Pero cuando le hago el shuffle es para que me quede barajado y el máximo me quede en una posición cualquiera. O sea, no sepa dónde va a quedar el máximo. ¿Listo? Entonces, si yo cojo a numbers y le aplico la función max, entonces él me va a sacar el máximo. ¿Listo? Bien. Pero si yo cojo a numbers, que es un vector, y lo paralelizo, entonces me da el mismo vector, pero paralelizado. O sea, quiere decir que yo puedo coger ese vector paralelizado y preguntarle cuál es el máximo. Me va a dar el mismo 9.
Lo que quiero ahorita es comparar cuánto se demora haciendo uno y cuánto se demora haciendo el otro. Cuánto se demora sacando el máximo cuando el dato es secuencial y cuánto se demora sacando el máximo cuando el dato es paralelo. Para que ustedes vean la ventaja de decir simplemente haga este cálculo con el dato en paralelo. Entonces, entonces voy a hacerlo obviamente con un... Ah, bueno, entonces necesito medir tiempos. Entonces, en esta... En este... Voy a hacerlo con escala... Sí, lo puedo hacer con escala metros. Bueno, es que no importa escala metros, sí no importa. Import escala meter. Así es que es, ya me acuerdo con esto. No me acuerdo cómo es que importamos escala metros. Un minuto yo me acuerdo cómo importa escala metros. Es este, import org escala metros. Listo, listo. Listo. Y entonces uno hacía Michu, creo. Eso. Listo. Y podía hacer lo mismo, pero con par.max. Y parece que se demora mucho más, ¿cierto? Pero estamos con un vector de tamaño 10. Se fue la... Dejó de compartir. Yo no sé por qué esto deja de compartir. Este Meet está muy extraño. Entonces, numbers era 10. Entonces, claro, con 10 para analizar nunca va a entrar una cosa. Vamos a hacerlo con uno más grande. Un vector de 5000, pongamos. Entonces, ahí están los números del 0 a 4599. El máximo tiene que dar 4599, ¿cierto? De hecho, les voy a demostrar que funciona. Numbers.max. Pero vamos a ver cuánto se demora numbers.max. Más o menos parecido. Y numbers. Par.max. ¿Cuál paralelo? Numbers.par.
O sea, numbers es el de 5000. Y numbers.par es el de 5000, pero en paralelo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuánto dice que está demorando sacar el máximo aquí? 0.36. Bueno, ¿y cuánto dice que está demorando sacar el máximo aquí? Un poco más. Todavía parece que eso no, para 5000 no vale la pena. Vamos a poner unos 50.000. Se demoró como mucho. Ya está demorando más, pues. Y el par. Sigue siendo todavía como más que el otro, ¿cierto? Bueno, sigue siendo como más que el otro. Hagámoslo más grandecito. Ahí había 50.000, 500.000. Bueno, y ahora el par. Eh. Uf, ahora sí vale la pena. ¿Sí? Pero lo único, lo que estaba tratando de decir es que lo único que hicimos para paralizar fue decir punto par. Y los algoritmos que se están ejecutando son los paralelos, no los secuenciales. Porque esas colecciones ya tienen implementados los algoritmos paralelos. Entonces, una forma de paralelizar fácil es simplemente decir, póngame este dato paralelo y hágalo. Y entonces usted no se preocupa ni siquiera por hacer paralelismo de tareas y todas esas cosas. ¿Mm? Eso es, eh, pues parece muy chévere. Pues parece. Por ejemplo, vamos a calcular los números palíndromos entre 0 y 100. ¿Saben qué es un palíndrome? Un número que se escribe igual al derecho que al revés, ¿cierto? Entonces, aquí hay, dice, esta es una manera de calcular, vea, del rango de 0 a 10.000, fíltrelo por los que tienen, al convertirlos a string, son iguales al derecho que al revés. Esos serían los palíndromes del 0 al 10.000. ¿Sí? Todos los números que salen ahí son palíndromes. Pues ya una vez calculados, yo quisiera saber cuánto se demoraba calculándolos. O sea, quiero medir cuánto se demoró calculando esto. Cinco, 6, 7, 10. Bueno. Y entonces, si lo quiero hacer paralelo, lo único que hago es decir, no, yo quiero calcularlo en paralelo. Entonces cojo el rango, lo paralelizo y luego sí hago el filtro. Y el algoritmo que funciona es el algoritmo paralelo. Hagámosle, ahora sí para los 100.000 que decía allí. Y hagámosle para los 100.000, pero paralelo.
Bueno, se bajó en todo caso a 20 y pico, de 30 y pico a 20 y pico. Entonces, fíjense que, de nuevo, paralelizar fue muy fácil, fue poner un punto par en alguna parte y paralelizó. Eso es lo que llamamos paralelismo de datos. Bueno, pero entonces cuando uno paraleliza tiene que tener cuidado de cómo usa las cosas. De nuevo, voy a poner problemas de usar imperativo y por qué es mejor usar funcional. Entonces, aquí hay un caso de eso. Vamos a coger un conjunto de enteros, dos conjuntos de enteros, y quiero averiguar cuál es el tamaño de la intersección de los dos. Dados dos conjuntos de enteros, ¿cuántos elementos comunes tienen? Entonces voy a hacer un algoritmo imperativo. Total igual 0 significa no llevo ninguno. Y para x desde A, no, para cada x en el conjunto, mire si el conjunto B contiene a x. Dice, para cada x en el conjunto A, mire si B está en x. Si B contiene a x, si x está en B. Y si es así, entonces súmele uno más al total. Y al final devuelva el total. Eso me va a volver cuántos elementos hay en el uno y en el otro. ¿Listo? En forma imperativa está eso. Está con un var y esas cosas. Entonces, para probarlo, vamos a coger aquí, voy a coger, por ejemplo, los números del 0 al 1000, al 99, convertirlo en conjuntos, va a ser mi conjunto A. Mi conjunto A son los números del 0 al 999. Y mi conjunto B son los números del 0 al 999 de A4. O sea, son los múltiplos de 4. O sea que si aquí había 1000 elementos, ¿cuántos hay aquí? 250. Y entonces en la intersección de A con B, pues todos los de B están en A, tiene que haber 250. ¿Sí o no? Entonces voy a calcular cuántos hay en la intersección de A y B. 250. Entonces yo digo, pero quiero hacer eso en paralelo. No, pues para hacerlo en paralelo, voy a coger el mismo algoritmo, solamente que mi conjunto que me entra no es un set, sino un parset. El conjunto B no es un set, sino un parset, un conjunto paralelo. Y me devuelve la intersección. Y el algoritmo es exactamente el mismo. O sea, entonces dice que parset no lo conoce. Eso es porque no he importado esto. Tengo que importar la colección parset. Entonces ahora sí se va a dejar definir. ¿Listo? Y entonces, si ahora corro el mismo algoritmo que corrió ahorita, la misma pero llamo al par, ¿cómo se llamó entonces? Se llama intersection size par. Un conjunto, pero paralelizado. Parvect es un conjunto, es un vector paralelizado. Parset es un conjunto paralelizado. Todos los que son paralelos tienen la versión par, list, par, set, par, tal cosa. Sí. Que son 250 elementos, yo creería que no vale tanto la pena. Pero es que usted no, ya entiendo, pero aquí es porque usted sabe cuáles le van a meter, pero usted no sabe cuáles le van a meter. Ya sé que dice mal. Era un set. Tengo que volverlo par set, con punto par. Y B era un set, lo vuelvo un...
247, no hay 250. Voy a volver a correr. 248. Voy a volver a correr. 248. 247. ¿Por qué será que no da los 250? Entonces, problema, culpa de, díganlo, culpa del Estado, VAR. Él está corriendo ahora algoritmos paralelos, pero en algoritmos paralelos hace total igual a total más 1. En algunos de los casos que está corriendo paralelo, el total que le sumó 1 fue el mismo total que el otro sumó 1. O sea, no alcanzó a sumarle, no lo está haciendo secuencial para sumarle 1 cada vez que tiene que sumarle 1. A veces le suma 1 al tiempo a 2 y entonces no logra mucho. Hay unos conteos que se pierden por culpa del paralelismo. Paralelismo con estado. Paralelismo con estado siempre es un problema. Mi recomendación, no usen paralelismo con estado. Pero entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pues use funcional. ¿Qué significa use funcional? Significa que para saber la intersección entre dos conjuntos, entonces vamos a usar funcional, vamos a decir, cuente del conjunto A con esta función, o sea, para cada, coja el conjunto A y aplique la función contar. ¿Contar qué? Contar los que cumplen con que B contiene a X. Entonces, ¿qué hace esta intersección? Esta es la misma intersección, pero en lugar de un for imperativo, tenemos una expresión funcional. ¿De acuerdo? En lugar de un for imperativo. Y entonces, para hacer el otro, el par, el paralelo, lo copio igual. La única diferencia es que aquí es un parset y un parset, pero el algoritmo es el mismo, como traté de hacer con el otro. Y ahora, si hago intersection size de AB, 250. Ese es el nuevo. Y el nuevo paralelo, lo tengo que llamar con A.par y B.par. Aquí ya no hay problemas. No hay problema porque no hay variables de estado que estén la misma siendo utilizada en varios hilos al tiempo. Ese es el gran problema de esas cosas, de usar estado con eso. Entonces, esos son los beneficios de la idea básica, pero son las 11:45, no hemos hecho descansar, hagamos un descansito hasta las 12 y seguimos. Hagamos un descansito hasta las 12 y seguimos.